voy a dejaros con la entrevista de Santiago Niño Becerra a continuación. Después veréis otra entrevista en la cadena SER, interesantísima. Una persona millonaria que habla sobre lo que está pasando con el dinero en Estados Unidos y en el resto del mundo y las desigualdades. Muy, muy interesante. Y os la pongo aquí para que la escuchéis porque es muy, muy interesante. Y por otro lado, hablar del tema de las pensiones, como habla Santiago Niño Becerra. Desde nuestro punto de vista de Economía Futura Televisión, las pensiones se están recortando año tras año. Mucha gente piensa que se va a jubilar, tiene todo hecho el cálculo, pero desde nuestro punto de vista, aquellos que hablan de la jubilación y tienen sus expectativas tendrán que vender la vivienda o alquilarla para poder tener una jubilación digna. Desde nuestro punto de vista, a partir de ahora las cotizaciones es como si trabajaras sin cotizar. Porque uno que se jubile este año va a cobrar lo mismo que el que se jubile dentro de 10 años. Suerte el que se jubila hoy en día, porque dentro de 10 años es como si no hubieras cotizado. Es nuestro punto de vista. Por eso hemos quitado muchas veces los comentarios. Porque no parece que nosotros no tenemos derecho a decir nuestra opinión. Nos podemos equivocar. Igual que decimos que la bolsa va a caer, hablamos del Bitcoin que iba a caer, cuando estaban 24.000 nos faltaban al respeto, nos decían que no teníamos ni puñetera idea, el Bitcoin está en los 15.000. Por favor, respeten la opinión de los demás. El que no quiera ver un vídeo, que no lo vea, que pase a ver lo que quieran escuchar. Os dejo con la entrevista y análisis. Dos entrevistas muy buenas, Santiago Niño Becerra y un multimillonario en Estados Unidos que habla de los desequilibrios económicos, que es una vergüenza, y que van a dejar el mundo, el dinero, todo en manos de unos pocos. Nuestro punto de vista es que los bancos centrales son los culpables de todo lo que está pasando. La Reserva Federal y el Banco Central Europeo son los culpables de todo. A ver, Santiago, las pensiones, que es el gran tema de la semana. Esta propuesta, esta sugerencia del ministro Escrivá de subir a 30 años el periodo de cálculo de la pensión y poder descartar los dos peores, ¿empeora o mejora el cálculo así general de los pensionistas? ¿O depende? Depende. Ya. Aquí, de todas maneras, Carlas, esto tendríamos que encuadrarlo dentro de un objetivo mucho más global y a mucho más largo plazo, que es recortar la masa total de las pensiones. Es decir, no recortar la pensión del señor Juan López, no. El señor Juan López es un pensionista más que está dentro de la masa total de pensionistas. Es la masa total de las pensiones. Es decir, recordemos que en el año 2011, antes de la reforma del 2011, se computaban 15 años para percibir la pensión. Entonces ahora se está hablando ya de 30. Pasado mañana ya se hablará de contemplar toda la vida laboral. Ya. Entonces, claro, decirle a una persona que tiene 56 años o 57 y que iba trabajando desde los 25, hablarle de 30 años, pues bueno, le puede parecer mal, bien, regular, no lo sé. Pero claro, decirle a una chica o un chico de 20 años, 21 años, bueno, que va a tener que estar trabajando, cotizando 30 años, dirá, bueno, pero ¿de qué me está usted hablando? Dirá, es que yo posiblemente en mi vida podré cotizar 30 años, ¿no? Sobre todo porque ahora mismo, en tema salarial, el 20% de los españoles sí está por debajo del salario mínimo, sí. Y si hablamos ya solo de la horquilla de jóvenes, casi la mitad están por la frontera de los 1.000 euros, arriba abajo, pero no mucho más. O sea, y estos son los pensionistas del futuro, ¿eh? No, antes de ser los pensionistas del futuro, tienen que ser los cotizantes, las personas que van a tener que financiar, claro, las pensiones. Eso, sí. O sea, es decir, aquí hay tres, yo creo que va a haber una generación es la que va a pringar
pagando, que es la generación X, los que van del 64 al 84. Las personas que están en esta generación les van a estrujar para acabar de pagar las pensiones del baby boom, etcétera, etcétera. La generación Y, que va del 84 al 95, bastantes ahí también van a tener que apechugar mucho. Y luego ya generación Z y siguientes, bueno, es que teniendo en cuenta la precariedad que tú mismo acabas de decir, Carlas, pues poco van a tener que contribuir. Hay un dato, permitidme que lo repita, ya lo he dicho, pero permitidme que lo repita, el pensionista medio que hoy se está incorporando al sistema de pensiones tiene una pensión que es el 20% superior al salario medio del joven medio que se está incorporando al mercado de trabajo. Santiago, de todas las maneras, estamos en un momento crítico porque la generación que nacimos en el baby boom, que somos millonarios, no en dinero, sino en cantidad, estamos al borde de la jubilación. Sí. Y desde luego esto no se soluciona en una legislatura, ni es un problema de un gobierno del color que sea. No. Es un problema estructural y sencillamente aritmético, ¿no? Con el sistema actual que tenemos. Y tampoco, Isaías, es un problema de un país. O sea, esta discusión está teniendo lugar en todos los países. Lo que pasa es que es verdad que en unos países es más fuerte que en otra. Claro, es que no nos engañemos. Es decir, el sistema de pensiones se basa en una serie de supuestos que no se están dando. Se basa en el informe de Beveridge, escrito en los años, publicado en los años 40, y a partir de ahí se puso en marcha el sistema de pensiones. Es decir, pleno empleo del factor trabajo, salarios crecientes indexados a la inflación, esperanza de vida como máximo 10 años después de la jubilación. Entonces, esto no se está cumpliendo. Oye, lo de que en 2025 el 50% de los restaurantes tendrán robots en lugar de camareros o compartiendo lugar con camareros, ¿esto va a misa? La posibilidad está ahí, Carlas. Piensa que la tecnología cada vez es más barata, cada vez es más fácil de utilizar y cada vez es más sofisticada. Hace 20 años era ciencia ficción, hoy yo creo que todo el mundo asume que dentro de 10 años, mañana no, pero dentro de 10 años puede haber una máquina que se desempeñe perfectamente como camarero o camarera. Yo creo que el tema vendrá por el otro lado. Es decir, la mayoría de comensales de un restaurante aceptarán que les sirva un robot. Igual no. Si se está proponiendo esto, o si esta noticia ha salido, estoy convencido que hay estudios que esto lo avalan. Lo que pasa es que, tendremos que plantearnos. Yo encuentro otro ángulo de duda, y es cuando el 50% de los comensales sean robots, su negocio se va a ir al garete, Santiago. Stephen Prince, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bueno, gracias. Habla algo de español. Le ha gustado la presentación. ¿Cuánto dinero tiene usted, señor Prince? ¿Usted se describiría a sí mismo como milmillonario? Sí, diría que de acuerdo con la mayoría de estándares somos una familia bastante rica. Sabemos que según los baremos que se utilizan aquí en Estados Unidos, formamos parte del 1% más rico. Entonces, eso nos sitúa en lo que aquí llaman los ultra ricos. Así que sí, no tenemos que preocuparnos por el dinero que gastamos haciendo la compra o lo que gastamos en pagar nuestra factura de la luz. Está bien. Como tú y como yo, Ruiz. Es exactamente como cualquiera de nosotros. Señor Prince, ¿y usted quiere pagar más impuestos? Perdón, déjeme que le haga la pregunta que está pensando Aimar Berto. Es que ¿y usted está loco? Lo que me pasa a mí, y creo que también a otros millonarios patrióticos, es que tendemos a amar a nuestro país y a la ciudadanía más que a nosotros mismos. Nos damos cuenta de que la vida es algo pasajero y de que antes de que te des cuenta ya no estás. Todo lo que va a quedar es nuestro legado y creemos que nuestro legado debe ser preocuparnos por el bien de la humanidad, de la ciudadanía. No soy ninguna excepción, quiero decir, a mí tampoco me gusta pagar impuestos. Cualquiera que le diga que le gusta pagar impuestos, en fin, no es alguien normal. Nunca he escuchado a nadie decir que le encanta pagar impuestos y yo desde luego no soy ninguna excepción.
Pero también me voy dando cuenta de que cada país debe tener una fuente de ingresos para ser gobernado, y esa fuente de ingresos llega en forma de impuestos, ya sean aranceles, impuestos a las empresas, impuestos individuales. Un gobierno tiene que tener dinero para poder ejercer sus funciones, y en Estados Unidos hemos llegado a un punto muy bajo en el que no se está grabando adecuadamente para poder administrar nuestra nación, nuestro país. Así que sí, totalmente, creo que tenemos que hacerlo. Creo que tenemos que empezar a pagar más impuestos. Stephen Prince es el CEO de National Business Products, es parte de un movimiento que se llama Patriotic Millionaires, millonarios que quieren pagar más. Les vamos a escuchar enseguida. Rara avis, pero bueno. I'm still here. Y usted no hablará español por casualidad, ¿no? A very little bit. Un poquito, I think, is the way you're supposed to say it. I have to use that term way too much. I wish I spoke better Spanish than I do. Bueno, un poquito está bien. Le agradecemos hoy de verdad que esté con nosotros. Vamos a empezar por el principio. Usted representa un movimiento de 1.000 millonarios que quieren pagar más impuestos y usted dice, los ricos tenemos el control. ¿Qué significa eso? Bueno, claramente significa que estamos dirigiendo el país. Aunque hay 535 representantes en las cámaras del Congreso, en la Casa Blanca, todos dependen en gran medida de nosotros, de las personas ricas. Al final les proporcionamos el dinero que necesitan para mantener sus posiciones en ambas cámaras del Congreso y en la Casa Blanca. Así que sí, de alguna manera controlamos las decisiones y la legislación que aprueban los cargos electos de Washington y de cada capital estatal en nuestro país. Están ahí en esos puestos gracias a nosotros, a las personas ricas y a nuestras empresas. Les proporcionamos los millones y millones de dólares que se necesitan para llegar hasta esos cargos. Pasar por alto que tenemos ese poder es simplemente ignorancia o ingenuidad, una de las dos. Y su movimiento, Patriotic Millionaires, pretende pagar más impuestos. ¿Qué quieren ustedes hacer? ¿Cómo funciona eso exactamente? Bien, necesitamos que nuestro país vuelva a unos niveles fiscales que garanticen su gobernabilidad. Nuestro grupo, los millonarios patriotas, nos hemos dado cuenta de que existe una desigualdad enorme entre los que tienen y los que no tienen aquí en Estados Unidos. Esa brecha ha ido creciendo de forma terrible en lo que llevo de vida. Desde 1973, cuando los republicanos empezaron a convencer al resto de americanos de que había que reducir los impuestos, desde esa fecha hasta hoy, lo que ha ocurrido es que la brecha entre los ricos en Estados Unidos y la clase trabajadora ha aumentado de forma bestial. Y los impuestos son la herramienta para nivelar esto. Nos hemos dado cuenta de que tenemos que cambiar las leyes tributarias, tenemos que cambiar nuestro código tributario, nuestras normas fiscales, para que ese desequilibrio comience a reducirse, al menos para que no siga creciendo y ya después, preferentemente, ir reduciéndolo, para que se acerque al nivel que teníamos a principios de los años 70. Bueno, dado que esto es una conversación un poco extraña, en la que usted defiende las posiciones que solemos defender los periodistas, le voy a cambiar papeles, si no le importa. Voy a hacer yo de millonario y le voy a dar los argumentos contrarios a los que dice usted, los argumentos que suelen manejar los millonarios para decir que no tienen que pagar impuestos. Déjeme que haga de millonario. Primer argumento de millonario: oiga, yo ya he pagado impuestos por esto, ustedes no me pueden volver a cobrar. Cobrarme por ser millonario es doble imposición. ¿Es esto doble imposición? I don't know that there is any barrier to how or how much you tax anybody or any segment of any society. No sé si existe alguna barrera, algún umbral sobre cómo o cuánto hay que gravar a alguien o a un grupo o a un segmento social. Permíteme desviarme un poco, y es que creo que cualquier argumento que defienda que no hay que gravar más a los ricos es simplemente un argumento egoísta. Claro que van a decir que no quieren pagar más impuestos, porque no quieren pagar ningún impuesto, y mucho menos más impuestos. Porque lo cierto es que se preocupan más por ellos que por el país.
No sé lo que pretenden conseguir así. No quieren tener un impuesto sobre sucesiones, no quieren pagar impuestos sobre la renta, no quieren pagar impuestos sobre la propiedad. Si no lo pagan, todo ese dinero termina en sus bolsillos. Y no es ahí donde debe estar el dinero que debe ir destinado a un país. I don't know any better way to explain this. That is, in 1973. No se me ocurre una mejor forma de explicar esto que el ejemplo de 1973. El 1% más rico de Estados Unidos, porcentaje al que pertenezco, obtuvo entonces el 9% de la renta nacional. En 2019, en cambio, ganamos el 24%. Así que hemos pasado de quedarnos con apenas un pellizco a casi la cuarta parte de toda la riqueza. Claro, a los ricos no les gusta hablar de esto, pero esto es en gran parte resultado de las reglas fiscales. Esas reglas han ido cambiando y nos han ido favoreciendo hasta el punto en que el desequilibrio, la desigualdad, está llegando a niveles que no son éticos. Creo que es insostenible, que no puede seguir así. La desigualdad entre los que tenemos y los que no tienen debe dejar de crecer y, a poder ser, tiene que reducirse. Hay un segundo argumento de millonario y es el argumento de Pardieu. Les gens pensent que j'ai quitté la France pour des raisons fiscales. Quien decía que había dejado Francia, pero no por motivos fiscales. Lo cierto es que después de que se anunciara un impuesto, el impuesto del gobierno Hollande a las grandes fortunas, Gérard Depardieu se llevaba su fortuna a Rusia y se nacionalizaba como ciudadano ruso para protestar también por lo fiscal. Fuga de capitales. Si ustedes me ponen impuestos a mí, que soy rico y que tengo algo que se mueve con facilidad, dinero, si ustedes me hacen eso, yo me voy. ¿Es razonable esto? Si le suben los impuestos, ¿lo normal es irse? Sí, es posible, absolutamente, porque muchos de ellos tienen sus propios jets privados, igual que yo, por cierto. Ellos tienen enormes yates, de eso yo no tengo, pero en fin, tienen tanto dinero como para comprar, como hizo Peter Thiel, su propia nacionalidad. Peter compró una gran propiedad en Nueva Zelanda, pero vive, sin embargo, en Estados Unidos. La verdad que a todas esas personas que amenazan con ese argumento de marcharse les diría: ¿a dónde vas a ir? ¿Qué país del mundo va a apoyar más el capitalismo que los Estados Unidos de América? ¿De verdad vas a ser tan codicioso que vas a llevarte a otro país todo lo que has ganado en Estados Unidos? Si ese es el caso, yo diría que ellos no son estadounidenses de verdad. Son tan codiciosos, tan egoístas, que recogen los frutos de lo que han generado en los árboles cultivados en Estados Unidos. Cogen esos frutos y se lo llevan a otro país. En fin, a esa gente yo le diría: buen viaje, vete de aquí. En mi opinión, no son verdaderos estadounidenses. Aquí en España estamos teniendo ese problema. Influencers, youtubers, que son ídolos para mucha gente joven, muchos de ellos millonarios, dicen que se van del país. Dicen: me marcho de España porque los impuestos aquí son demasiado altos. You know, that's an interesting term, right? What is too much? I mean, really, what amount is Ese término es muy interesante porque ¿qué es demasiado? Quiero decir, ¿realmente qué cantidad es demasiado? Mira, en 1971 los ricos en Estados Unidos tributaban al 91%. ¿Un 91% es demasiado alto? Puede ser. Pero en los años 60, mientras estábamos pagando impuestos a ese nivel, construimos la red de carretera en Estados Unidos, fuimos a la Luna, luchamos en las 10 guerras más costosas en la historia de nuestro país. Todo eso gracias a que los ricos pagábamos impuestos al 91%. Las corporaciones, las empresas seguían creciendo, la gente seguía enriqueciéndose, tenían una segunda, una tercera residencia. It just reaches a point of obscenity, in my opinion, as to how much. En fin, todo seguía funcionando. Es que simplemente todo esto alcanza un punto un poco obsceno. Me refiero a algunas personas, no sé, Elon Musk, por ejemplo. Todo el mundo sabe quién es Elon Musk. Su fortuna era de 270.000 millones de dólares antes de que comprase Twitter, y aún así seguía siendo el hombre más rico del planeta.
Yo no digo que tengamos que poner un límite a la riqueza que puede tener una persona, pero 270.000 millones de dólares, ¿no es un poco absurdo? 270 billion? Isn't that a little absurd? Déjeme darle el tercer argumento que manejamos los millonarios contra esto de la imposición. Estoy jugando aquí a ser millonario, que sinceramente creo que es un papel que no me queda mal. I'm sure it does. Le voy a dar el tercer argumento. El primer argumento es esto de doble tributación. Lo hemos visto. Segundo argumento es el de la movilidad de capitales. Se puede dejar el país si me graban demasiado. El tercer argumento es el de mis hijos tienen derecho a herencias milmillonarias. Yo he ganado este dinero, mis hijos tienen derecho, merecen recibirlo. ¿Sí? I have 3 children, all are grown. Tengo 3 hijos, los 3 son ya adultos y les he dicho muchas veces, y lo sigo creyendo, que si pudiera coger cada céntimo que tengo, cada céntimo que mi esposa y yo hemos ganado en los más de 40 años que hemos estado juntos, cada céntimo, y contribuir con ello a un proceso, cualquiera que sea ese proceso, pero a un proceso con el que Estados Unidos volviese a encarrilarse, aseguro que mis hijos nunca heredarían ni un centavo. Lo dejaría todo para nuestro país, para que nuestro país mejorase y para que también lo hiciese la humanidad en general. No sé, que un padre sea tan egoísta como para pensar que sus hijos, su descendencia, se merece todo eso. ¿Acaso han ganado sus hijos ese dinero? Por supuesto que no, lo han ganado sus padres. Entonces, ¿por qué son ellos los que se lo merecen? Y en segundo lugar, ¿en serio son lo suficientemente egoístas como para pensar que sus hijos son tan valiosos para la sociedad que necesitan tomar toda esa riqueza de sus padres y gastarla a su antojo? Mira, la gente que piensa así simplemente creo que se fija en un elemento diferenciador importante, y ese elemento es yo, mi persona. Solo piensan en ellos mismos, en sus hijos. En cambio, no sé, yo y la mayoría de nosotros, los millonarios patriotas, estamos preocupados por todos los ciudadanos, no solo por nosotros. ¿Estamos igual de comprometidos con los ciudadanos estadounidenses que, no sé, con los españoles o los de Reino Unido, los de cualquier otro país? Pues probablemente no voy a decir que sí, pero estamos preocupados por todos en general, por todos los seres humanos que estamos aquí juntos, que están con nosotros. All human beings are in this with us. Y creo que ese es el elemento diferenciador entre nosotros, los que pensamos así, y esas personas de las que hablas, esos millonarios que tienden a fijarse solo en lo que quieren y en cómo lo quieren. Señor Prince, cuando hagamos pública esta entrevista, me imagino que quien no le conoce dirá, bueno, en la SER han entrevistado a un millonario comunista. Bueno, todos sabemos que el comunismo como concepto no funciona. Yo soy un capitalista empedernido. Nunca se me olvida que las empresas y las personas que hacen crecer esas empresas son esenciales para que un país tenga éxito. El comunismo implica que se nos quita todo a las personas ricas, y lo que yo digo es que nos tienen que quitar solo lo necesario para que la sociedad funcione correctamente. Mira, hay una cosa que todos los millonarios americanos están dispuestos a hacer, y es gastar dinero en el ejército y en las Fuerzas Armadas de nuestro país. ¿Pero por qué? ¿Por qué solo en las Fuerzas Armadas? ¿Por qué solo las Fuerzas Armadas están blindadas? ¿Por qué no pasa lo mismo con la educación, con la sanidad o con la vivienda? Between taxing American individuals and taxing American companies and communism. There's a huge amount of space between those two. Hay una diferencia entre el comunismo y gravar correctamente a las empresas y a los individuos. Hay un espacio tremendo entre ambas cosas, y creo que lo que está sucediendo, no solo en América, porque creo que está pasando en todo el mundo, creo que lo que está sucediendo es que nos estamos yendo hacia la derecha. Estamos protegiendo a las empresas en detrimento de la sociedad. Estamos protegiendo a los millonarios a costa del resto de la sociedad. Hay un camino enorme entre donde estamos hoy y el comunismo. De verdad, no soy comunista en absoluto. I am absolutely not a communist.
A nivel teórico, en una hoja de papel, quizás puedes demostrar que en ciertos casos el comunismo puede funcionar. Pero es que no funcionará porque nosotros, los seres humanos, somos una criatura fallida y defectuosa. Y la codicia siempre se va a terminar interponiendo. La codicia va unida al capitalismo. Eso es lo que estamos sufriendo hoy. Pero es que la codicia también se da en una sociedad comunista. Y eso en parte fue la causa, por ejemplo, del colapso de la URSS. El dinero no se estaba distribuyendo adecuadamente en toda la sociedad. La codicia es el problema y la única forma de intentar arreglarlo es legislativamente. Pido perdón. Pido perdón por ser de la generación de la codicia, de la avaricia, de los especuladores, de la vivienda, especulación y envidia, de la soberbia. Pido perdón por dejar sin futuro a los jóvenes. Y lo peor de todo es que muchos padres dejan a los hijos sin futuro, por la codicia de ellos mismos. Pero no soy partícipe de este capitalismo de... Qué bonito ser joven, ¿verdad? Pero todos sabemos que la ignorancia, la bondad, las ganas de comerse el mundo te hacen trabajar de sol a sol, sin quejarse. Es cierto que algún día heredarán la vivienda de los padres, pero hay que tener tiempo para disfrutarla. Qué rápido olvida la gente. Cuando alguien llamado el Pocero en España se hacía rico sin hacer prácticamente nada en el esfuerzo del estudio, solamente poniendo ladrillos o haciéndolos poner. ¡Qué futuro de licenciados aplastado! Donde la ciencia es poner ladrillos y los listos sin haber estudiado. Bailarinas que dan préstamos, inmobiliarias que compran y especulan sus propios productos. Y es que España no es solamente de bares, sino de oficinas malolientes, que se aprovechan de un sistema podrido, donde pasear por un país como España es como hacerlo en un asilo. A veces pienso que las oportunidades hace mucho que se fueron de este país. Y aún estoy a tiempo de viajar e irme a otro país. Algunos dicen que con menos calidad de vida. Pero al menos se ve gente joven y la alegría en las calles, que para mí es lo importante. Es cierto, en todos los países del mundo hay problemas con la vivienda. Y eso ocurre porque cada vez todo el dinero está en manos de solamente unos pocos, que lo invierten todo por la necesidad de la clase media. Es cierto que el capitalismo necesita de los mercados, pero llegará un momento que los mercados se queden con todo, con todas las cartas, y al final jueguen entre ellos, y a nosotros nos tengan con las migajas y vivir de alquiler, es decir, toda la pobre eternamente, toda la vida, pobre eterno. Alguien plantea Agenda 2030, pero eso es solamente el hecho de lo que está pasando, nada más. España hace tiempo que es una tierra sin oportunidades. Es cierto que hay muchos países así. Es cierto que Estados Unidos se queda con todo el dinero, porque tiene la moneda e imprime lo que quiere. Pero solamente tenemos que dejar a Estados Unidos con oportunidades. ¿El resto no tenemos derecho a mejorar la vida? ¿El resto del mundo? Una tierra sin oportunidades, ni dinero, ni amor, ni trabajo. Porque si la gente joven se va del país, los solteros tampoco tienen nada que hacer. Viendo su país manejado por votantes mayores, y todos sabemos que el voto es la democracia.
Y sabemos que los políticos trabajan para los votantes. Una democracia así, desde mi punto de vista, no es democracia. Le llaman democracia a esto, y quizás lo sea. Pero es lo mismo que llamar capitalismo a esto. Pero no, pero nadie quiere este capitalismo. Bueno, sí, los que más tienen. España no es un país para jóvenes. Aléjense aquellos con ganas de trabajar y hacer dinero, o montar una empresa, o enamorarse si está soltero. Es cierto que si quitamos todo esto, España es un país muy bonito, se come muy bien, es limpio, el sol es reluciente la mayor parte del año, pero es que como nos quiten eso, estamos jodidos. Por último, voy a decir unas palabras a los bancos centrales. ¿Ustedes son conscientes que van a dejar a 2 o 3 generaciones sin futuro? ¿Son conscientes de que las bolsas están subiendo y las personas ya no pueden comprar absolutamente nada? ¿Que los trabajadores jóvenes no pueden comprar nada? ¿Ustedes son conscientes de que la inflación les come el poder adquisitivo y las bolsas siguen subiendo? ¿Ustedes son conscientes de eso? Claro que sí, porque ustedes son partícipes de la riqueza y lo tienen sus amigos. Que todo suba otra vez. Y al final se quedarán ellos jugando solamente en esta vida en manos de unos pocos. Así que el resto de la gente joven que viva de alquiler para que ellos sigan siendo más ricos.